Buenas tardes. Esta entrevista fue realizada por el equipo de bioética integrado por Benito Hernández, Angélica Carrillo, Gerardo Olvera, Vanessa Alvarado y Pablo Gas. Vamos a entrevistar al doctor José Jesús Pérez Ortega, que es director de Ciencias de la Salud de Campus Lomas Verdes. Vamos a empezar con unas preguntas. Doctor, ¿ha comunicado que tuvo un error en su práctica clínica? Doctor Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por la entrevista. Agradezco la deferencia que tienen ustedes para con un servidor. Y bueno, con relación a la primera pregunta que me acaba de realizar usted, puedo decirle que afortunadamente en mi práctica clínica como tal no he tenido ningún tipo de error con relación a algún tipo de paciente en el cual haya implicado poner en riesgo su vida o algún estado de salud. En base a sus valores personales y profesionales, ¿ha tenido que ignorar sus valores por alguna situación médica? No, nunca. Los valores son los que te van a fundamentar el quehacer profesional que tienes tú como médico en tu práctica diaria. ¿Qué opina de la muerte digna, doctor? Esa es una parte muy importante. Hablamos mucho acerca de que los profesionales de la salud, en todo su entorno, debemos priorizar la calidad de vida. Se nos ha olvidado que todos los seres humanos vamos a tener por fuerza que morir. Y esto implica que también tengamos una calidad de muerte, lo cual hemos dejado mucho de lado y no le hemos dado la importancia que debe de tener para cada uno de los pacientes. Hoy debemos de tener en claro que el paciente, cuando llega a esa etapa, debemos ver por lo mejor para él, no lo que nos conviene a nosotros como profesionales de la salud o para lo que hemos estado formados, sino cuál es lo que beneficia en su persona y cuál es la decisión que deba de tomar él en el momento de realizarlo. Y ahí nos basamos en los principios bioéticos y el principio fundamental de la autonomía. Aún para la muerte, él tiene que tomar la decisión cuándo, cómo y en dónde. Perfecto, muchas gracias. ¿Aplicaría medidas extraordinarias en un paciente con etapa terminal? Las medidas extraordinarias, y retomo la respuesta que te acabo de dar en la pregunta anterior, definitivamente que dependerían primero del paciente. Si el paciente considera que para su bienestar, y una vez que nosotros le hemos dado toda la información adecuada, ojo, no podemos tomar decisiones, ¿sí? Y el paciente no lo puede tomar si no tiene toda la información adecuada de qué es lo que va a suceder con un tratamiento o con un procedimiento que le vamos a realizar. E incluso para ello requerimos un documento muy específico llamado consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Él debe de tener toda la información y decidir si llevarlo o no a cabo, si permitirlo o no para el padecimiento que está sufriendo. Por lo tanto, salvo que el paciente se encuentre en un estado de estupor, de coma, y que él no pueda decidir sobre el procedimiento o el tratamiento que se va a llevar a cabo, tendría yo que hacerlo de esa manera invasiva, pero siempre priorizando el consentimiento informado. Y acerca de eso, ¿cuál es su opinión de la eutanasia desde el punto de vista ético? Híjole, controvertido sobre todo para la parte médica, recordando que tenemos un juramento hipocrático que realizamos al terminar la licenciatura y que bueno, hoy incluso lo hemos estado retomando desde que inician los estudiantes la licenciatura en medicina, en la cual dice que siempre debemos priorizar la vida y nunca debemos de priorizar la muerte. Sin embargo, la eutanasia actualmente, con los padecimientos que tenemos y siguiendo los principios bioéticos que no contraponen todo lo que corresponde a ese juramento hipocrático que tenemos, debemos de darle la oportunidad al paciente de decidir en qué momento él puede o no puede continuar con un tratamiento.
o en qué momento decidir, si es una enfermedad terminal, poder realizar o llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento que termine con su vida. ¿En alguna ocasión antepuso su ser moral ante su ser ético en un paciente? No, eso es imposible. Si tú tienes una moralidad, si tú tienes esos principios morales fuertes, hechos, van relacionados y van ligados internamente con la parte ética. Ninguno de los dos pueden chocar, ¿sí? La moral es los principios y la ética el estudio sobre esos principios, por lo tanto no puedes tú separarlos a unos de otros. Si tú rompes tu parte ética, estás rompiendo también con tu parte moral y viceversa. ¿Usted atiende a sus familiares más cercanos? No, definitivamente que no. Esto va contra toda ética que podamos tener a nivel profesional. Nuestros familiares siempre tienen que ser atendidos por un profesional de la salud independiente. ¿Por qué? Porque la emoción, el amor, el cariño, el sentimiento que tenemos hacia esa persona nos va a ganar, y por lo tanto todo el protocolo que debemos de seguir como médicos, todos esos principios y esas bases que debemos de tener en evidencias, no los vamos a llevar a cabo y podemos poner en riesgo incluso la vida de ellos. ¿Alguna vez admitió negligencia médica y lo ocultó? No, la negligencia tiene que ver mucho con la falta de capacidad, con la falta de conocimientos. Hay que admitir y hay que aceptar cuando algún padecimiento o algún paciente ya no está en tus manos poderlo seguir atendiendo, y tienes que derivarlo oportunamente con el colega, con el profesional, con el especialista adecuado para poder llevar a cabo el manejo. Si tú no tienes este manejo y esta pericia o estos conocimientos, puedes caer en este tipo de situaciones y entonces sí, poder cometer un tipo de iatrogenia. No, definitivamente no. Si usted tuviera un hijo y le hubiera realizado un acto violento, solo usted puede atenderlo. En sus manos cae tal persona y tuviera que atenderlo, ¿qué haría éticamente y moralmente? Okay. Aquí tenemos dos momentos cruciales para la persona. Uno es mi familiar. Dos, es un paciente que está en riesgo de su vida. Y que en ese momento, de acuerdo al planteamiento que me realizas, el único que puede atenderlo soy yo. ¿Ok? Tienes que tomar la parte ética, que es un paciente, y lo tienes que estabilizar. Pero ojo, la parte moral te dice, y tú poderte hacer a un lado. No puedes romper con las dos cosas. Tienes que cumplir éticamente con tu parte profesional, pero también tu ser moral te indica que tú después ya no podrás continuar con el manejo para ese paciente. ¿Qué opina sobre la investigación médica que utiliza las personas para hacer pruebas? Toda investigación va a tener una fase, la fase 4, que va a implicar el uso de pacientes. Sin embargo, desde el Tratado de Helsinki, posterior a la Segunda Guerra Mundial, estamos muy estructurados con respecto al uso, sí o no, de los pacientes. Y debemos de seguirlos. Si tú, para un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, que tú estés promoviendo en una investigación clínica, has pasado por las primeras 3 fases, en las cuales compruebas que el beneficio es mayor sobre el perjuicio, adelante, tendrás que hacer uso de pacientes reales para ver la efectividad de ese tratamiento. Si tú no has pasado por las otras 3, no debes de hacerlo, y no debes de inmiscuir pacientes desde la fase 1. Por lo tanto, siempre tienes que apegarte a la normatividad que existe a nivel internacional, pero ojo, a nivel nacional. Hay una Ley General de Salud, y en la Ley General de Salud también se rige, ¿sí?, sobre un reglamento para la investigación. Entonces, tienes que basarte en ello para poderle dar esa continuidad. ¿Sabe qué es el consentimiento informado? Claro. ¿Cree que es indispensable para autorizar padecimientos médicos? Muy buena pregunta. Excelente para todo profesional de la salud.
El consentimiento informado, primero que nada, es un documento médico legal, ojo, contemplado dentro de la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012 del expediente clínico. Por lo tanto, al ser uno más de esos documentos, es de prioridad y obligación de todo profesional de la salud que atienda a un paciente, llevarlo a cabo, firmarlo y dar toda la información debida y adecuada a los pacientes. Debemos sí o sí hacer uso de él. ¿Por qué? Porque le va a dar certeza al paciente de lo que se le está realizando, pero también una protección a nosotros como médicos de que lo estamos haciendo de la manera más adecuada. ¿Cuál es su opinión sobre la forma de toma de decisiones médicas sin tener un consentimiento informado? Fíjate que aquí solo si el paciente está en riesgo su vida, no está consciente y no hay ningún familiar que pueda firmar ese consentimiento informado. O sea, en una emergencia médica, en el cual tienes que actuar de acuerdo a tu ética profesional para salvarle la vida a una persona. Sin embargo, si existe la posibilidad de que el paciente pueda firmar, tienes que hacer uso. Si existe la posibilidad de que haya algún familiar, también tienes que hacer uso de este formato. No tienes tú por qué no firmar este consentimiento informado y ningún profesional de la salud tendría que actuar de esta manera actualmente. ¿Cree que los avances médicos logrados con seres vivos son poco éticos? No. ¿Por qué? Definitivamente que no. Los avances que se han tenido, salvo los que se lograron en la época de la Segunda Guerra Mundial, que no estaban sustentados en un protocolo, que no estaban sustentados en una investigación y que se utilizó al ser humano de manera indiscriminada. Sí, es cierto, tuvimos un gran aprendizaje de todo lo que se realizó en ese momento, pero eso no es ético. ¿Sí? Y además no se basó en unos principios morales. Sabemos toda la implicación que tuvo por la cuestión política que se manejaba en ese momento. Sin embargo, hoy definitivamente no podemos hacer uso de ese tipo de investigación utilizando seres humanos si, como lo habíamos mencionado en una respuesta anterior, no estamos basados en un protocolo de estudio perfectamente establecido y en haber acreditado la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de manera adecuada para poder proceder a una fase 4 en la cual tú puedas minimizar el riesgo de daño sobre los seres humanos. ¿Sabe quién se encarga de regular la bioética en el área de la medicina? Claro, en México la Comisión Nacional de Bioética, con bioética la conocemos, ¿sí? Que es la que se encarga a nivel nacional de regirnos a todos. De hecho, cada una de las unidades médicas, hospitales principalmente, debe de tener un comité de bioética y además este comité, una vez que lo establecen, debe de registrarlo ante la Conbioética para saber que está establecido y que todos los procesos o procedimientos que impliquen un riesgo para los pacientes deben de pasar por este comité. ¿Por qué cree que es importante tener regulaciones éticas en medicina? Porque es lo que nos da certeza jurídica a los profesionales de la salud y certeza profesional a todos los pacientes de que lo que se está realizando se está haciendo de manera ética, moral y bien informada. ¿Sabe, además de Conbioética, algún otro organismo que se encargue de regular normas éticas en nuestro país? Normas éticas, están los comités de investigación también, los cuales son fundamentales en aquellas instituciones de salud en las que se llevan a cabo procedimientos de este tipo, en los laboratorios, ¿sí? De medicamentos, de fármacos, que pueden hacer uso no nada más de seres humanos, sino de cualquier ser vivo que implique en este tipo de investigación. ¿Qué opina sobre el ejercicio médico actualmente? ¿Cree que sea realmente ético? Sí, por supuesto. Precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la regulación que se tiene a nivel nacional a través de la Ley General de Salud
que incluso cada año sufre actualizaciones y tiene beneficio del paciente, esto nos da una certeza jurídica y una certeza de conocimientos acerca del paciente y del manejo que se le da. Y sobre todo, los médicos actualmente en su formación tienen una materia fundamental que es la bioética. Esto les da el conocimiento de los principios que conllevan al manejo de un paciente y por lo tanto la transformación que ha tenido la medicina en el manejo de cada uno de ellos ha sido fundamental con esta materia. Muchas gracias por su participación en la entrevista, doctor. Gracias a ti. Buena tarde.